Ay, espere un segundo que empezó a voltearse esto. Ya. Si usted quisiera ponerle un título, o otro bosquejo diferente al que yo voy a usar, podría llamarse esta enseñanza contrastes. Porque aquí en estos cortos versículos se contrasta el agua y el fuego, por ejemplo. Se contrasta a su vez a los que vencen y a los cobardes. Y se contrasta también el cielo del infierno, del lago de fuego. Son tres contrastes que usted encuentra en esta enseñanza. Pero yo ya pude usar ese bosquejo, pero decidí usar otro hoy. Capítulo 21, versículo 1 al 5, lo estudiamos hace 8 días. Y vamos a seguir fieles a lo que les dije de que vamos a estudiar estos dos capítulos, versículo a versículo, ¿no? Y por eso hoy continuamos con el verso 6 hasta el verso 8. Versículo 1 al versículo 5 lo estudiamos y nos dio una imagen maravillosa del cielo eterno, del cielo definitivo. Bueno, porque recuerde que a donde van los muertos en Cristo hoy día no es a este lugar que se nos describe aquí. Va al cielo presente, allí donde está la Jerusalén, la celestial, la que después, al fin de los tiempos, como lo describe este capítulo, sí va a bajar del cielo, ataviada como una novia, a posarse sobre los cielos nuevos y la tierra nueva, que el Señor reconstruirá o regenerará. No podemos tener clara esa situación. Nos habló hace 8 días allí de lo hermoso que será la misma presencia de Dios, el mismo Dios. Nos dio unas tremendas palabras de esperanza cuando nos habla de que ese es un lugar sin llanto, sin dolor, sin clamor. Bendito sea Dios. Entonces uno termina como contento, dice, bueno, este es mi destino, esta es profecía, esto es lo que me espera en el futuro, sin lugar a dudas. Viviré en este lugar, viviré en este cielo nuevo, en esta tierra nueva, tal cual se nos ha descrito aquí. No olvide compartir el video, ¿no? No olvide compartirlo. De una vez ahí compártalo. Ahora, lo que sigue estos 3 versículos son las palabras del que está sentado en el trono. Ya sabemos que, en primer lugar, el que está sentado en el trono ya dijo que él hacía nuevas todas las cosas, ¿no? También dijo que estas palabras, las que acababa de decir, acaban de ser reveladas al apóstol Juan, eran fieles y verdaderas. Pero no solo dijo eso el que está sentado en el trono, dijo otras cosas también que salieron de su boca y que también son fieles y son verdaderas. Entonces vamos a empezar a guardar ese mismo bosquejo en el versículo 6. El versículo 6 encontramos una declaración. Dice ahí: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Así comienza, se identifica. El que está sentado en el trono dice: yo soy el alfa y la omega. Entonces, alfa y omega, para los que no saben, es la primera y la última letra del alfabeto griego. La primera y la última, respectivamente, del alfabeto griego. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir el Señor cuando se identifica de esa manera aquí? Bueno, lo explica a renglón seguido. No hay que ir más allá, sino que a renglón seguido, note que dice: yo soy el alfa y la omega, ¿no? O sea, va a extender el concepto y dice: el principio y el fin. Y si usted se pregunta, bueno, ¿y qué quiere decir el principio y el fin? Bueno, no creo que esa expresión requiera gran explicación.
Podemos decir más o menos que esto quiere decir que con Él comienza todo y termina todo. Podemos decir también que esta expresión quiere decir que Él es el todo, el absolutamente todo, que Él es el absoluto. Es lo que quiere decir esto, ¿no? Pero me llamó la atención también, porque aquí tenemos una revelación de lo que es la Trinidad de Dios. Otra evidencia más en la Escritura. Nunca crea aquellos que dicen que la Trinidad no existe. No, hay una revelación, un misterio en la Escritura sobre la Trinidad. Porque note que quien se identifica aquí en este texto como el Alfa y la Omega es el que está sentado en el trono. Y de acuerdo a la visión que empezó a tener el apóstol Juan en el capítulo 4 Apocalipsis, el que está sentado en el trono es Dios Padre. Recuerde lo que lo estudiamos un poco domingos atrás. Está sentado en el trono Dios Padre. El Cordero de Dios, que es Jesús, está en el trono. Está allí, pero no está en el trono, sino que Él está ahí como en forma de Cordero de Dios, Cordero inmolado de Dios. Y que el Espíritu Santo eran las 7 lámparas que alumbraban en el trono, ¿verdad? Ahí estaban los 3, que aquella vez dijimos que ahí está el Padre en el cielo, está el Espíritu, está Jesús como intercesor, como sacerdote, y que el Espíritu Santo no se le atribuye ninguna actividad en el cielo, que solo Él está allí y nada más. Que lo dijimos porque su actividad, la actividad del Espíritu Santo es aquí en la tierra. Ahora, no, Jesús se iba, dijo, lo enviaré. Jesús subió y el Espíritu Santo bajó para ser nuestro consolador. A través del Espíritu Santo es que podemos comprender la Escritura, perseverar en el Señor, orar, ayunar, guardarnos del pecado. Es a través del Espíritu Santo de Dios que podemos hacer estas cosas. ¿Ve? Pero entonces note que el que está sentado en el trono es el que dice, yo soy el Alfa y la Omega. Pero si usted por un momento viene conmigo ahora, Apocalipsis capítulo 2, se va a dar cuenta que Jesucristo se identifica a sí mismo exactamente con las mismas palabras. El 1, qué pena, es capítulo 1. Capítulo 1. Se identifica con las mismas palabras. Lo va a anotar allí, mire. Capítulo 1, dice el versículo 8. Si usted se da cuenta, mire, versículo 6, versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó en nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos, amén. Y lo dice, y aquí que viene con las nubes. ¿No? ¿Quién? Pues Jesús dice, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por el sí, amén. Y lo dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que va a venir, el todopoderoso. Entonces, note cómo se identifica al Cordero con exactamente las mismas palabras que se va a identificar después el que está sentado en el trono. Queriendo decir con esto, la deducción no es muy difícil de hacer, queriendo decir con esto que son uno. Son dos diferentes, pero son uno al mismo tiempo. Es un solo Dios, uno al mismo tiempo, pero son dos, digámoslo de alguna manera, dos personas, como dice bien, como es formulada la doctrina. Dos personas que son diferentes, pero son uno solo. El Cordero allá dice, el Cordero aquí dice, yo soy el alfa y la omega, y luego el que está sentado en el trono allá dice también lo mismo, pero no solo ocurre aquí, sino que también en Apocalipsis, el capítulo 22 de Apocalipsis, haya usted el mismo asunto, pero ahora en el versículo 13. De nuevo, si lee el versículo 12, se va a dar cuenta que aquí está hablando Jesús, no el que está sentado en el trono, sino el Cordero, porque ahí dice, he aquí yo vengo pronto, y sabemos que el que viene es Jesucristo. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y luego dice, yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, el primero y el último. ¿Ven? Entonces, este es un detalle muy importante, ¿no? Que nos adoctrina, que nos enseña. Son la misma persona. Son dos personas diferentes, pero la misma persona. En todo caso, como dice la historia aquella, ¿no?
que había un hombre una vez tratando de entender esto de la Trinidad y mirando por un lado y por el otro, y se fue para una playa. Y en la playa se encontró un niño, y el niño estaba haciendo con su dedo un hueco en la arena, así hacía un hueco. Y la ola venía, le dañaba el hueco y volvía y se iba. Y entonces el niño volvía a hacer el hueco. Y el hombre este que estaba tratando de entender la Trinidad le preguntó al niño, bueno, ¿y tú qué estás haciendo ahí? Mira, ¿qué estás haciendo? Él dijo, no, es que yo estoy tratando de meter el mar en este hueco. Y el hombre, no, pero es que eso es imposible. ¿Cómo va usted a meter el mar en ese hueco? Y él dijo, bueno, lo mismo hace usted tratando de entender la Trinidad. Es como tratar de meter el mar en un hueco. Nuestra mente es un huequito, hermano. Y no vamos a poder tratar de abarcar esta situación. Pero bueno, el que está sentado en el trono habla. Y las primeras palabras que dice yo soy, bueno, ya las vimos, pero también dice yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Amén. Bueno, pero no solo dice eso, no solo hace esa declaración, no solo hace esa identificación, sino que también tenemos aquí en el verso 7 una invitación. Y entonces dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Es una invitación que se extiende. Se ha venido hablando del cielo y ahora se extiende una invitación a la gente a entrar al reino de los cielos, a participar de estas bendiciones hermosas, de estas bendiciones tremendas que nos ha venido hablando hasta este versículo el apóstol Juan. Y entonces el que está sentado en el trono dice, al que tiene sed. ¿Quién es el que tiene sed? No es que tiene sed física, ¿no? Que tengo sed. No. Sed es el que tiene ansias. Sed es el que tiene deseo. Sed es el que tiene ese anhelo profundo de Dios y sus cosas. Que tenemos que preguntarnos esta mañana si acaso nos caracteriza este tipo de fe a nosotros. Este tipo de sed, de ansia por la presencia del Señor, por las cosas de Dios. ¿Tiene usted esa sed? ¿Tiene usted esa sed por las cosas de Dios? Recuerde que Jesús lo dijo allá en el Sermón del Monte. También dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed. ¿Cierto? ¿De qué? ¿De poder? ¿De fama? ¿De dinero? No. Hambre y sed de, dice ahí, justicia. Justicia ahí le hace de santidad. Tienen un deseo por Dios. Esos son los que tienen sed. Y tiene que preguntarse esta mañana, ¿tiene usted esa sed por Dios? ¿Tiene usted una sed permanente por el Señor? ¿O la sed que tiene por estas épocas, por estos meses, la produce solo el temor, el miedo que le produce la situación que estamos viviendo? No, no se refiere a esos que tienen sed momentánea, sed por un momento, sino aquellos que viven con sed, que permanecen con esa sed, ¿no? Y entonces el que está sentado en el trono dice, al que tuviera sed, dice, yo le daré gratis. Gratis. ¿Y qué es? Bueno, gratis. A beber, a ver, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. La fuente del agua de la vida. ¿Qué quiere decir aquí la fuente del agua de la vida? De la salvación, del Espíritu Santo, de todos esos bienes celestiales hermosos. En Juan lo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva, por ejemplo, dice allí Juan, ¿verdad? Luego, usted también puede leer allí, en el encuentro de la samaritana, ¿no? Cuando el Señor le dice, si supieras quién es el que te pide, tú le pedirías, y Él te daría agua
Ella tiene sed, está yendo, fue a buscar allí el agua, el pozo, y se encuentra. Si supieras quién te habla, tú le pedirías el agua y nunca más tendrías sed. Dame esa agua, dice, no entiende, dame esa agua, cree que es agua física. Pero el agua que se nos da a beber y que no permite que tengamos sed, que vivamos con sed, insatisfechos, nunca más, es el agua del Espíritu Santo, el don de la salvación bendita. A esto se refiere aquí el que está sentado en el trono. Se nos da esa agua, esa fuente que da vida. Bendito sea Dios. Pero la invitación no solo es al que está sentado en el trono, no solo es, a beber gratuitamente de la fuente de agua viva. No solo es una invitación a los que tienen sed, a los que desean, sino que también es una invitación a vencer, a vencer. Vamos a entender esto más con el versículo siguiente, pero por ahora entienda que aquí hay una invitación a vencer. Dice, el que venciere heredará todas las cosas. ¿Cuáles cosas heredará? Todas estas de las que nos ha venido hablando. Pero hay que vencer. Pero hay que vencer. Dice, el que venciere heredará todas las cosas. Y mire qué cosa más hermosa. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Nótelo, compárelo aquí cuando él dice allí, versículo 3, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Eso es esto que acaba de leer en el verso 7, es una referencia a ese versículo 3. Claro, nos ha hablado de todas esas bendiciones, pero nos dice, eso no es para todo el mundo. Esto es para el que venciere. Esto no es solo porque oí, solo porque estoy aquí y me siento a oír la palabra y oro. No, no. Esto es al que venciere. Y estas palabras tienen que ser especialmente significativas para los creyentes en aquella época, que están sufriendo persecuciones. Ellos están sufriendo bastante, hermano. Cosas peores que una pandemia. Por ejemplo, ¿sabía usted que en el momento donde escribe Juan esta carta, por eso tiene que hablarles del cielo, de las recompensas eternas? Cuando Juan escribe esta carta, hermano, ellos están siendo despojados de sus bienes. ¿Usted cree? Por el hecho de ser cristianos, de no querer adorar al emperador, entonces iban, les confiscaban sus casas, sus tierras, sumiéndolos en la pobreza absoluta. Y ellos no renegaban. Por eso es que yo le he dicho que es imposible que el cristianismo hubiera perdurado 50 años después de la muerte de Jesús, si no es porque es verdad que Él resucitó. Si usted no tuviera una convicción en su corazón de que de verdad Jesús resucitó, que lo que Él dijo es cierto, que lo que Él dijo es verdad, vienen los romanos a decirle, le vamos a quitar su casa porque usted no quiere adorar al emperador, lo vamos a dar en la pobreza. Entonces, ¿usted qué elige? ¿La pobreza o adorar al emperador? Y dice, no, pues Jesucristo es el Señor, no el emperador. Jesucristo es el Kyrios, no el emperador. Entonces, bueno, entonces te quitamos la casa. Y le quitaban la casa, le quitaban todo. ¿Usted cree que una persona que sabe que algo es mentira va a hacer eso? Y entonces, por eso Juan aquí le está diciendo el que venciere. Te quitaron tu casa, pero si vences, todo esto es tuyo. Todo esto será tu heredad. Usted sabe que es, bueno, que lo maten a usted va, muere, listo, murió. De la peor manera, algunos hervidos en aceite. Hermano, imagínense, es que por eso le estoy diciendo, si no es que de verdad Cristo resucitó, no existiría la iglesia cristiana, se hubiera acabado ahí 50, 60 años del cristianismo. Usted sabe que le digan a usted, o adora al emperador, o deja sus cosas, o lo vamos a hervir en aceite, paisano. Entonces escoja, ¿no? Pues hiérvanme en aceite vivo. No era que no te matamos, te hervimos en aceite, no. Vivos los hervían en aceite. Los crucificaban como a Jesús, los dejaban ahí colgados de una cruz, crucificados. Una cosa terrible. Pero bueno, pasa esto, usted muere. Pero usted sabe que es que le cojan a uno su niño de 5 años, de 3 años,
su adolescente, bueno, 14 años, y lo maten delante de usted y lo dejen a usted vivo, porque usted es cristiano, ¿qué haría usted? Se le dice, bueno, aquí está Valerie, bueno, usted no quiere dejar de ser cristiano, la vamos a matar a ella donde usted no es ser cristiano. ¿Qué haríamos, hermano? ¿Renunciaríamos a la fe? ¿Entregaríamos a nuestros hijos por la fe en Cristo? Pues esta gente la entregó, los entregaba. Un niño de 2 años, un niño de 3 años muriendo por su fe, la suya, la del papá, la de la mamá, muriendo por la fe, sin renunciar. Y por eso estas palabras son especialmente significativas para ellos. Al que venciere, es que tienes que vencer. Si reniegas tu fe, si echas para atrás, si adoras al emperador, esto no es para ti. Estas cosas no es para ti. Tú tienes que vencer. Y si vences, vas a heredar todas estas cosas. Y tú serás hijo de Dios y Él será tu Dios. Pero tienes que vencer, tienes que resistir, tienes que soportar, tienes que aguantar las cosas que vienen. Este no es el único al que venciere, es el final del libro de Apocalipsis. Pero en el mensaje a las iglesias tenemos 7 más, 7 promesas a los vencedores que quiero que leamos en efecto esta mañana. Entonces vamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Empezamos en el versículo 7. Apocalipsis capítulo 2. Versículo 7. Promesas a los vencedores. Porque hay que vencer, hermano. Hay que vencer el pecado. Hay que vencer la desidia. Hay que vencer la pereza. Hay que vencer la indisciplina. Hay que vencer la falta de deseo. Hay que vencerla. Porque el cielo no es para cualquiera. El cielo es para el que vence. Dice el 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A ver, revísese si tiene oídos. Revísese, ¿tiene oídos? Bueno, entonces si tiene oídos, oiga, escuche. Dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pero tienes que vencer. Comerás del árbol que está allá en ese paraíso, en el cielo eterno. Pero tienes que vencer, es la condición. Tienes que vencer el pecado. Tienes que vencer el desánimo. Tienes que vencer esas cosas. Si no, esto no es para ti. Luego, capítulo 2 también. Versículo 11 ahora. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez, revísese. ¿Tiene oídos? Bueno, si tiene oídos es para que oiga, es para escuchar. Y dice allí, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Ya vamos a hablar de la muerte segunda. No sufrirá daño de la segunda muerte. Luego, seguimos. Capítulo 2, pero el verso 17 ahora. 2:17 ahora. 2:17. Dice amén. Bueno, dice... El que tiene oído, de nuevo, ¿tiene oídos? Bueno, si le dieron oídos es para que escuche. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Sino aquel que lo recibe. Todo esto nos habla de cosas a recibir en el cielo. No, el maná escondido es algo del cielo, la piedrecita blanca es algo del cielo, el nombre nuevo es algo del cielo, todo ello. Ahora de nuevo, capítulo 2, versículo 26. Aquí agrega algo más y nos especifica, extiende la idea un poco. Y dice, al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin. Es que es hasta el fin. No sirven compromisos de un mes ni de un año. No sirven compromisos de medio tiempo. No sirven compromisos de 40 años. Sirve el compromiso hasta el fin. Y dice, al que venciere y guardare mis obras, hiciere mi voluntad, hiciere lo que yo quiero hasta el fin, dice, yo le daré autoridad sobre las naciones. Recuerde que reinaremos con él. Yo le daré autoridad sobre
las naciones. Luego, seguimos, capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, verso 5. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Palabras de Jesús en Mateo, ¿las recuerda? El que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Pero a su vez dice: el que me confesara delante de los hombres, el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de Dios y de sus ángeles. Aquí también está el mismo el que venciere. Luego, en el versículo 12, dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Otra promesa: al que venciere, y guardaré las obras hasta el fin. Luego tenemos el capítulo 23, versículo 21, que dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces, qué lindas esas palabras de Jesús. Así como yo he vencido. Él fue el ejemplo. Él nos dejó el ejemplo. Él venció el pecado. Él venció la tribulación. Él venció cada prueba que sufren los seres humanos en esta tierra. Él las venció como hombre. Dice: el que venciere como yo vencí. Entonces, más claro nos va a quedar ahora más adelante, ¿cierto? Pero figúrese, ¿cómo estaremos hoy día? ¿Está usted trabajando por vencer? ¿Está usted trabajando por perseverar en guardar las obras de Dios? He ahí la evidencia de un corazón salvo: la persistencia hasta vencer. He ahí la evidencia de que su corazón ha sido regenerado. La persistencia en vencer el pecado, el desánimo, los desaciertos. He ahí la prueba. He ahí la prueba. He ahí la gran evidencia. Fíjense que las personas que no perseveran no tienen arrepentimiento genuino y verdadero. Las personas que no perseveran tuvieron encuentros emocionales con Jesús. Encuentros solo del alma, pero no del espíritu, no de todo su ser. Las personas que no vencen el pecado no han conocido a Dios. Las personas que no vencen no han conocido a Dios. Póngase usted en los zapatos. A veces nosotros ya nos desanimamos porque bla, ble. A esa gente la mataban hirviéndola en aceite. Y usted y yo nos quejamos. Que este encierro, que mire, que y ahora qué vamos a hacer, y cómo va a ser, y no sé qué. A esa gente le mataban los hijos. Y ellos eran testigos de cómo se lo mataban. No renunciaban. Iban, los crucificaban como a Jesús, vivos. Pues obvio que vivos, ¿no? Los crucificaban. Allá los crucificaban, allí los dejaban morirse en la cruz. No renegaban. ¿Por qué? Sabían que era cierto, absolutamente cierto, lo que se les había enseñado. Habían recibido la enseñanza de testigos presenciales de la resurrección de Jesucristo. Y por tanto sabían que todas estas cosas eran verdad. Por eso, mátame. ¿Qué dijo? Que mátelo. Que le vamos a quitar que aquella porque no va a tener que comer, que no hay que... Quítela. ¿Comprende? Compárese con ellos. Comparémonos con ellos. Yo me comparo con esa gente que quiere desaparecerme, hermano. Usted, compárese con ellos.
Ya nos vino la pandemia, ya nos vino la escasez, ya nos vino... Y entonces ya la gente como que renegando, como que triste, como que no sabe si sí, si no, como tambaleando, como que un pie aquí, otro pie allá. No, es al que venciere y guardare las obras hasta el final, que heredará todas las cosas. Y será llamado Hijo de Dios allá en el cielo. Y Él, mismo Dios, será su Dios. Entonces, tenemos aquí una declaración en el versículo 6 y una invitación también en el versículo 6. Vamos a volver a Apocalipsis 21 en sus Biblias. Apocalipsis 21 en sus Biblias, por favor. Luego en el verso 8 tenemos una advertencia final. Esto se va a repetir otra vez. O sea, el libro, estos dos últimos capítulos, combinan mucho lo que es la doctrina sobre el cielo, sobre lo que pasará, sobre lo que ocurrirá en el cielo, y va mandando también exhortaciones prácticas. Esta es una de ellas, ¿no? Y esto que usted va a leer aquí, lo va a leer otra vez más adelante. Ahora va a entender por qué el versículo 8 empieza diciendo, pero los cobardes. ¿Ve? Porque el 7 está enseñando de los valientes, de los que vencen. Entonces dice, el que vence esto y esto, pero el cobarde es el que renuncia a la fe. El cobarde es el que no echa para adelante, no le echa ganas al asunto. El cobarde es el que se deja vencer del pecado, prefiere el pecado. El cobarde es el que abandona el ministerio. Esos son los cobardes. Los que echan para atrás, retroceden, dice. Pero los cobardes, una cosa es el que vence, otra cosa es el cobarde. En griego, un deilos, literalmente tímidos, los tímidos. Pero no, si usted es tímido así de su personalidad, que le da pena, no se está refiriendo a usted, sino que se está refiriendo a los que no son valientes, a los que no perseveran. Entonces dice, los cobardes, empieza la listica. Luego dice, los apistos, en griego, los apistos, quiere decir sin fe, los que no tienen fe, los incrédulos. Y note que ahí están en junticos, los cobardes y los incrédulos. Pero si es cobarde es porque usted es incrédulo. Si usted es un cobarde es porque usted es incrédulo. Si usted está lleno de miedos y de cosas y no quiere perseverar, porque usted en realidad no cree estas cosas. Cobardes e incrédulos, dice. Cobardes e incrédulos. Un binomio. El binomio de oro. O sea, el binomio de oro, cobardes e incrédulos. Si usted es cobarde es porque es incrédulo. Bueno, luego siguen los de luxo, o sea, abominables, ¿verdad? Sigue ahí, los abominables, de luxo, en griego. Esta es una palabra bien llamativa porque de luxo es los fétidos, lo que huele feo. ¿Y por qué olerá feo a Dios un ser humano? Pues por su pecado impenitente, por su corazón no arrepentido. Son esos mismos que él vomita de su boca allá en Apocalipsis 3. Cuando usted vomita algo es porque le causó náuseas. Los de luxo, abominables, huelen horrible por el pecado. Dice, los abominables, dicen los homicidas, ofoneus, asesinos. Ahí está el otro binomio, abominables y asesinos. Luego sigue otro binomio, que son los pornos, que es los fornicarios. Me explicaba esta mañana los hermanos del seminario, fornicario, de pornos. Pornos, porneia, en griego es inmoralidad sexual. Uno tiene la idea de que fornicar es que la niñita tiene relaciones con el noviecito. Y que eso es fornicar. Que el noviecito tiene sus relaciones sexuales con su noviecita. No son casados, no tienen compromiso en nada. Solo sexo, solo pecado, solo perversión ahí.
Entonces, uno cree que es eso. También es eso. Pero pornos, fornicarios son todos los pecados sexuales, todo tipo de pecado sexual. Por eso se traduce inmoralidad sexual. Inmoralidad sexual. Entonces habla, los fornicarios, que ese es el otro binomio, fornicarios y hechiceros. Aquí hechiceros es farmakeus. Literalmente quiere decir droguista o envenenador, el hechicero. Entonces aquí traducen hechicero, porque tiene que ver con los brebajes, los potajes que dan el hechicero, no sé si en esta época, creo que sí también, pero en esa época, para hacer entrar a la gente en trance, para que tuvieran alucinaciones, para invocar espíritus y todo eso. Por eso le llama aquí los farmakeus, los hechiceros, los brujos, los que practican brujería. Entonces son fornicarios y hechiceros. Y luego dice los idólatras, en griego eidólatres, ¿no? Que quiere decir esclavo de una imagen. Eso quiere decir eidólatres, esclavo de una imagen. Bueno, y ejemplos de esos sí que tenemos en un país como el nuestro, lleno de tanta idolatría. Esclavos de imágenes. Lo último de la lista ahí son los pseudes, que quiere decir falsos y mentirosos. Pero no sé por qué, antes de mencionar a los pseudes, o sea, los mentirosos, agrega una palabra que no le agrega a todas las anteriores. No sé si la identifique allí. Si le identificó, carita feliz. Si no le identificó, diga, estoy perdido. Pero si le identificó, carita feliz ahí. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Voy a poner los comentarios aquí a ver, para que la escriba. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Entonces ponga más perdido que Dan el día de la madre. Ponga ahí. Nadie, bueno, como el tiempo apremia, ahí dice todos. No dice todos los cobardes, todos los incrédulos, lo cual no quiere decir lo contrario, ¿no? Si todos los fornicarios les toca fuego, todos los incrédulos les toca fuego, a todos los idólatras. Pero como que pone esa palabra ahí al final para dar cierto énfasis, para dar cierto énfasis sobre los mentirosos. Y yo me puse a pensar en estas cosas. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué querría hacer énfasis en esa? Y el Espíritu Santo de Jehová vino a mí. Y cayó así. Bueno, mejor dicho, se me ocurrió. Y creo que fue Dios. Porque este es el pecado más común de esta lista. Note que no todo el mundo es un cobarde. Que no todo el mundo es incrédulo. ¿Cierto? Otros, no todo el mundo es un homicida, es un asesino. No todo el mundo es un idólatra. O es un hechicero. O no todo el mundo fornica. No todo el mundo. Pero gran parte del mundo, si no es que es todo el mundo, miente. De una manera u otra. Ahora, y como no es un pecado tan, entre comillas, grave, bueno, comparemos alguien que renuncia a su fe con un mentiroso, pues peor es el que renuncia a la fe, dice cualquiera, ¿no? Comparemos el mentiroso con el homicida. Pues peor es un asesino que un mentiroso, dirán las personas. ¿O qué es peor? ¿El noviecito que fornica con la novia o el mentiroso? Entonces, pues no, pues el fornicador es el peor.
Entonces, por esa concepción de que tenemos de que esos pecados pueden condenarnos, pero que este no, creo que por eso se hace ahí el énfasis. Entonces, es un pecado muy común, pero es un pecado que lleva al infierno. Porque eso es lo que sigue, la advertencia. Si mire la listica aquí está la listica, ¿no? Y termina diciendo, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, versículo 1 al versículo 4 nos habló del cielo. Mira el cielo tan bonito, mira el cielo tan lindo, mira todas las bendiciones del cielo. Y termina el versículo 8 como esta sección diciendo, pero eso es para unos. Pero también está el infierno, que es para otros. ¿No? ¿Se fija? Se fija. Así que a trabajar con la mentira en nuestros corazones. Porque si tenemos una vida caracterizada por la mentira, aunque creamos que ese es un pecado pequeño, no heredaremos el reino de los cielos. No seremos clasificados dentro de los que vencen. Uno se guarda la fornicación, uno se guarda la idolatría, uno se guarda mucho de ser un cobarde, uno se guarda porque dice, no, esto es grave, eso es terrible, me toca fuego a mí donde yo haga esas cosas. Pero usualmente no se cuida mucho de la mentira porque dice, este es pequeño. Pero es pequeño, pero es el más común de todos. Y le toca fuego al que tiene una vida caracterizada por la mentira. Bueno, una cosa es que usted miente a veces, ¿no? Me tocó decir, bueno, le dio miedo, está mal, ¿no? Pero usted le dio miedo, bueno, le temió a los hombres, bueno, temió meterse en un problema más grave si no decía, ¿cierto? Pero otra cosa es los que viven diciendo mentiras a toda hora. Entonces viven para eso, de que se levantan hasta que se acuestan, hasta sus vidas son un engaño. Entonces dice, a ese le toca fuego. Le toca fuego. No le toca el cielo. No le toca el tabernáculo de Dios con los hombres. No le toca la fuente de agua viva. No le toca heredar todas las cosas. Le toca el fuego. Fuego. Mire. Capítulo 20. Ahí lo describen. Ahí lo describen. Note que inmediatamente termina el capítulo 20 hablando de estas cosas. El 21 enseguida, entonces, comienza hablándonos de ese otro contraste fuerte que hay ahí. Versículo 20. Me dice, y vi un gran trono blanco. Acuérdese que hablamos del tribunal de Cristo, ¿no? Dijimos que esa era una cosa y esta es otra cosa. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Que es lo que dijimos que es tal vez en este momento donde las cosas van a ser o destruidas o consumidas para ser renovadas. Que no tenemos claro eso. Dice, y vi a los muertos. Ahora note esto, grandes y pequeños. O sea, adolescentes, o sea, jóvenes. Tal vez incluso hasta niños. Tal vez. Incluso hasta niños. Y estaban todos los muertos, dice, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. ¡Pum! Se oye, ¡pum! Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Ya entiende la idea de esto? Todo lo que hacemos se escribe en un libro. Todo lo que hacemos se escribe en un libro.
Tal vez allá ya se modernizaron y todo quede ahí en un computador, en una CPU, no sé. Bueno, la idea es que de todo se guarda registro. Y ese día, ante ese juicio, las personas serán juzgadas por esas obras. ¿Y qué creen? Que como nuestras malas obras siempre sobrepasan a las buenas, no hay esperanza para el tal. Por eso el cristiano ya fue juzgado. ¿Cuándo fue juzgado el cristiano? Cuando conoció a Cristo. El día que se arrepintió, se le hizo el juicio a él. Y en el juicio, Jesucristo se presentó como su abogado ante el Padre. Y estaba el diablo ahí acusándolo, el fiscal. Mire que esta es una plaga, que esta es terrible, que esto, mire lo que hizo, mire lo que deshizo. Se cayó el diablo, habló el abogado, Jesucristo, y dijo, sí, pero yo morí por él. Y mi muerte y mi sangre es suficiente para pagar sus pecados. Y Dios el Padre dijo, no se diga más. Entonces declarado inocente para siempre. Por eso usted no va a este juicio. Porque el juicio ya se hizo y usted fue declarado inocente. Si es cristiano, si es de los que vencen, ¿no? La prueba de que usted fue declarado inocente es que usted vence. Entonces ahí están ellos. Entonces, unos hemos sido juzgados por el poder de la sangre de Jesucristo. Y otros serán juzgados de acuerdo a su vida. Y ahí pondrán, claro, lo bueno también, claro, lo bueno. Ahí está lo bueno, lo bueno, lo bueno. Lo malo, uno hace una buena, 10 malas, dígame si no. Y más cuando no conoce a Cristo. Es terrible eso. Entonces, ¿de qué le sirven las buenas? Allá delante de Dios, ¿no? Aquí en la tierra sirven, pero delante de Dios, ¿de qué le servirán? Y lo dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Recuerde lo que hablamos hace 8 días del mar. Dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. El Hades. El Hades. Y fueron juzgados cada uno por sus obras. No me diga, ¿usted cree que se puede salvar por lo que haga, por sus obras? Bueno, entonces sálvese quien pueda, será porque. Fíjese. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Lo que equivale a que el Hades es un lugar distinto al infierno. ¿Lo nota? Porque en el Hades están los que murieron sin Cristo hoy día. El infierno, no hay nadie en el infierno. Están en el Hades. Luego al final de los tiempos, el Hades entrega a los muertos, son juzgados, y el Hades con todo y muertos, juzgados ya, van a pagar al lago de fuego. Que dice, esta es la muerte segunda. Acabamos de leer allá en Apocalipsis que dice, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Aquí, la muerte segunda es la condenación eterna, sin esperanza. De allá nadie sale, así como del cielo nadie lo sacará ya. De allá nadie sale. Y así como el cielo es eterno, el goce es eterno, la condenación también será eterna. Y por último, en el verso 15 dice que hay 2 libros, ¿verdad? Según eso, bueno. Un libro es donde están escritas todas las cosas que usted hace. Todas. O tal vez digitadas, ya no sabemos. Bueno, el caso es que hay un registro. Todo está allí anotado. Lo paran a usted y le dice, bueno, vamos a ver qué fue lo que usted hizo en la tierra. Cómo se portó, qué fue lo que hizo. No hay esperanza para usted. Le toca fuego. Entonces luego viene y hay otro libro. Y dice, bueno, pero vamos a revisar el otro libro. De hecho, si no está en este libro, tampoco estará en el otro. Y dice que es el libro de la vida. Y van a revisar el libro de la vida. Tampoco está escrito. Porque en el libro de la vida solo están escritos los vencedores. Solo ellos.
los vencedores. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado. Qué terrible palabra. Lanzado. Imagínese usted siendo lanzado al lago de fuego. Lanzado. Y luego capítulo 21 empieza, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Hace el contraste enseguida. Ahí. ¿Cómo la ve? Está agisosa la cosa, dicen los muchachos. Los ñeros muchachos, entonces. A ver. Apocalipsis capítulo 21, versículo 6 al 8. Nos habla de una declaración. El que está sentado en el trono dice, yo soy el todo. No le busque más. Yo soy todo. El alfa y el omega. Tenemos una invitación. Si tienes sed, si deseas, yo te saciaré, dice el Señor. Y una segunda invitación que dice, y si vences, entonces vas a heredar todo esto de lo que te voy a hablar y de lo que ya te empecé a hablar. Tú serás llamado hijo de Dios en el cielo y yo seré tu Dios. Pero tienes que vencer. No puedes ser un cobarde. No puedes abandonar las cosas. No puedes abandonar las cosas a mitad de camino. Tienes que seguir adelante hasta el fin, amándome y sirviéndome. Y tenemos una advertencia. Y enumera una serie de pecados que la gente no considera que los condenarán. Por eso es que todo muerto en el funeral está descansando en paz. Porque la gente no cree que estas cosas le llevarán a una vida lejos de Dios. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los que viven una vida caracterizada por el engaño y la mentira serán condenados, no irán al cielo, no tendrán descanso eterno, no descansan en paz en este momento. Irán al infierno y no al cielo. Pero Cristo murió y resucitó para que tú y yo fuéramos al cielo. Amén. Oremos al Señor.